Forsua. Vamos a entrar al tema de la producción de las gomitas. Número 1, ¿qué son las gomitas? Las gomitas son golosinas de consumo difundido entre personas de diferentes edades, aunque principalmente por los niños. ¿De qué están hechas las gomitas? La elaboración tradicional incluye altas cantidades de sacarosa o azúcar de caña o azúcar de remolacha y jarabe de glucosa, polisacáridos y monosacáridos, combinados con un agente gelificante. El tercero que abona a la gomita es el agente gelificante, que puede ser muy diverso. Los más extendidos son la grenetina y el almidón, pero se han desarrollado tecnologías con algas de allá del oriente, donde hay muchas, han llegado, se han utilizado en la repostería, sobre todo en la cocina molecular, pero que han tenido injerencia también en la cuestión de los confites, y donde vamos a trabajar y vamos a ver algunas cosas. ¿Qué acompaña a estos tres elementos? Ácidos, aromas y colorantes, que nos dan el aspecto estético y nos da la presentación final de nuestro producto. La clave para el óptimo desarrollo de cualquier producto gelificado reside en la adecuada selección del hidrocoloide o agente gelificante, teniendo en cuenta las características del medio en que va a ser adicionado. Si nosotros queremos gomas que tengan una parte de curado final, una parte de formación final en un tiempo rápido, utilizaremos grenetina. Si queremos algo de mayor presentación con un mayor tiempo de enfriamiento, vamos a utilizar almidón. Los agentes gelificantes que vienen de las algas tienen diferentes usos, como temperatura ambiente, como medios ácidos. O sea, van a gelificar en condiciones que el almidón y la grenetina no lo logran. Entonces, por eso su uso es cada vez más importante. Las sustancias gelificantes, el interés de los hidrocoloides está basado en su comportamiento rheológico. Por ejemplo, la viscosidad, la formación de gel y sus efectos estabilizantes. Nosotros queremos una goma dura, queremos una goma suave, queremos una goma resistente al calor. Vamos a vender nuestro producto en climas tropicales. Queremos algo para niños, algo más duro, dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, vamos a utilizar diferentes agentes gelificantes, como ya hablamos ahorita, el almidón, las gomas y el gel. Sustancias hidrocoloides o con poder gelificante. El gel se puede considerar como intermedio entre el estado líquido y el estado sólido, puesto que su organización permite mantener su forma y resistir ciertos esfuerzos. El gel es el resultado de una mezcla en la cual hay moléculas dentro de esa mezcla que son capaces de contener agua a gran escala. Por eso la presencia, la forma y las características del gel, como la gelatina tradicional, cuánta agua está englobada dentro de las moléculas para poder lograr esa transparencia y ese comportamiento rheológico. Es muy importante darnos cuenta. Nosotros vamos a hacer esa gelatina, pero mezclada con un caramelo suave. Entonces vamos a aportar esas características de la gelatina dentro de un caramelo suave. Por eso el tercer ingrediente tiene que venir ya humectado, hidrolizado. El gel tiene que haber tomado agua para poder interactuar y poder llevar sus propiedades hacia la mezcla del caramelo suave, que está integrado por un polisacárido y un monosacárido. Puede ser sacarosa y glucosa, puede ser una mezcla de glucosa y fructosa. Principales gelificantes: la grenetina o gelatina obtenida de subproductos animales solamente forma geles a temperaturas bajas. Por lo tanto, cuando se desea que el gel se mantenga a temperatura ambiente e incluso más elevada, debe de recurrirse a otras sustancias. Cuando nosotros utilizamos la grenetina en nuestra mezcla de caramelo suave, estas condiciones cambian y solamente nos va a afectar el tiempo necesario para que se forme el gel en nuestra gomita. Aquí entonces necesitamos una temperatura controlada en el cual la goma al final de su proceso tiene que pasar hasta 2 o 3 días a una temperatura baja para poder darle fuerza a ese gel, cosa que no pasa con la goma de almidón, que es un proceso un poco diferente. Aquí tenemos ejemplos en los cuales vemos la diferencia entre una cadena molecular, entre el colágeno y la gelatina. Para darnos una idea, la gelatina tiene muchos radicales O, en los cuales podemos nosotros hacer
que pueda englobar mucha agua esa molécula, por lo cual esa gelatina o grenetina tiene el poder por el medio del cual puede formar los geles que necesitamos para poder ser adaptados en nuestra gomita. Diferentes características de productos como agentes gelificantes. El almidón modificado, actúa muy bien como espesante en condiciones normales, pero tiene tendencia a perder líquido cuando el alimento se congela y se descongela. Entonces, aquí tenemos que ver las temperaturas de proceso y todo para poder escoger el almidón como agente. Las pectinas son agentes gelificantes que nosotros podemos encontrar en un universo de agentes gelificantes. Estas pectinas funcionan como agentes gelificantes y espesantes en una gran variedad de productos. Las pectinas comerciales son galactouranoglicanos con varios contenidos de grupo estermetilo. Las pectinas vienen de frutas, son derivados de las frutas. Estos geles no son muy estables, son geles un poco débiles. No lo recomiendo yo para industrializar una gomita, pero sin embargo, pues aquí tenemos la cadena de su molécula y vemos cómo tienen con esos radicales O mucha capacidad de poder albergar agua para poder hacer los geles. Aquí ya hablamos de alginatos, que son los productos derivados de las algas marinas. No todos gelifican, pero son bien conocidas esos que gelifican por su capacidad de producir geles irreversibles en agua fría en la presencia de iones calcio. Son condiciones especiales en las cuales no necesitamos un proceso de temperatura, no necesitamos un medio tan cuidado y sin embargo estos productos nos van a promover geles de buena calidad. Aquí tenemos goma gelana, otro agente gelificante que es un polisacárido extracelular elaborado por un microorganismo. Tenemos la acción de enzimas como la pseudomona para hacer un crecimiento del gel en materiales azucarados. Se forman geles en presencia de calcio o de ácido con concentraciones de polisacárido bajos. Otro ejemplo, los carragenatos, que son agentes gelificantes, que son polisacáridos naturales, que se extraen de ciertas variedades de algas rojas, pueden formar coloides viscosos y geles a partir de medios acuosos y lácteos. ¿Qué características debe de tener un agente gelificante? Estamos viendo las bases de lo que vienen siendo los agentes gelificantes para tomar la decisión de cuál será el adecuado para nuestro proceso. Entonces, aquí tenemos una tabla en la cual tenemos principales características de los agentes gelificantes. Vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, el agente gelificante que es la grenetina. El porcentaje de proporción de uso en relación a sólidos totales, quiere decir la concentración que nosotros vamos a utilizar de este agente gelificante con respecto a sólidos totales o los grados Brix de lo cual nosotros vamos a estar trabajando en nuestra mezcla. Necesitamos una concentración de 5.8 a 12% de la proporción de uso. El tipo de cuerpo que otorga o el tipo de gel que podemos obtener a base de este producto que es la grenetina, vamos a tener un gel elástico y con rebote, con una resistencia al calor media y con una estabilidad a la acidez con rangos de pH de 3 a 4.5, o sea, tirando a ácido. Respecto a la grenetina o gelatina, aquí nos da algunas recomendaciones para el uso y el porcentaje en relación a sólidos totales en nuestra mezcla de agente gelificante del 5.8 al 12%. Y las características del gel que vamos a tener es elástico y con rebote. La resistencia al calor es mediana. Podemos tener geles que puedan soportar el manejo del producto y la estabilidad en cuanto al rango del pH es más bien de pH ácido. Seguíamos con los almidones modificados, hacer gomita de almidón, en el cual el porcentaje de proporción de uso en relación a los sólidos totales se necesita mayor concentración del 8 al 15%. Tenemos un gel corto con poca elasticidad y es semisuave, mucho más resistente al calor, de arriba de mediano, y la estabilidad a la acidez de 6.8 a 10, un pH más bien neutro o tirando a básico. Tenemos algún otro ejemplo como la pectina. Para tener un gel de pectina y va a ser un porcentaje de proporción bajo del 1 al 2.5%, pero tenemos un gel tierno y corto con el cual pues va a ser imposible poder moldear, va a ser muy complicado resistir algunas pruebas en el manejo de mercado. Tenemos que la resistencia al calor es de mediana para abajo, de hecho de los aquí enunciados es el menor, y la acidez es de 2 a 2.5, que es más bien ácido.
La goma arábiga podemos utilizarla como agente gelificante, aunque no conozco muchos ejemplos del uso de la goma arábiga como tal. El porcentaje de proporción es muy amplio el rango, del 10 al 40%. Tenemos geles duros y cortos, es decir, geles duros que no son agradables para su consumo, y corto en el sentido de que pues, no tienen la elasticidad o la relojía suficiente. Soportan muy bien el calor y tienen una estabilidad de acidez del 4 al 9. Al final tenemos agar-agar, que es obtenido a partir de las algas. Entonces tenemos que el porcentaje de proporción es realmente muy bajo. Con poco agente gelificante podemos tener los geles. Sin embargo, tenemos un gel tierno y corto, en el cual no tenemos las características de las gomitas conocidas tradicionalmente en el mercado. Tenemos bastante buena protección y resistencia al calor, y tenemos un rango de estabilidad en la acidez y pH de 2 al 8. Son algunos ejemplos de los agentes gelificantes y cómo podemos llegar a seleccionar el que a nosotros nos ataña o nos convenga para nuestro producto el cual vamos a diseñar. Materias primas de las gomitas. En sí, los ingredientes es un proceso sencillo en el cual son pocos los ingredientes que actúan. Tenemos, por un lado, tenemos agua. El agua va a ser necesaria para trabajar en la hidratación del agente gelificante y asimismo en la mezcla del jarabe que vamos a obtener como para preparación de caramelo suave a base de azúcar, glucosa y después adicionar ácidos, saborizantes y colorantes. Antes de agregar ácidos, saborizantes y colorantes, la mezcla de jarabe con agua, azúcar y glucosa, llegando a cierta temperatura y con una buena hidratación del agente gelificante, se hace la mezcla de todo el producto para llevar en la etapa del proceso final del cocimiento, ya con los tres agentes mezclados, agente gelificante, azúcar y glucosa. Cuando llegamos al punto, agregamos ácido y agregamos los temas que viene siendo de sabor y color para darle sus propiedades finales. Aquí vamos a utilizar algunos términos que me gustaría que empezáramos a familiarizarnos con ellos. Nosotros cuando preparamos la mezcla de agua, azúcar y glucosa, vamos a decir que estamos preparando nuestro jarabe. Nosotros cuando agreguemos agua al agente gelificante, vamos a decir que lo vamos a hidratar. Cuando hagamos la mezcla total y lleguemos a la temperatura en la cual agente gelificante, azúcar, glucosa y agua llegan al punto en donde nosotros vamos a considerar en las características de temperatura listo y necesario para sacar nuestro producto y empezar a trabajar con él, vamos a decir que llegamos al punto. Los cocidos o las mezclas de jarabes, en este caso con agente gelificante, que es nuestro cocido en general, va a llegar a un punto. Ese punto lo vamos a determinar en el momento que estemos nosotros trabajando una prueba en nuestro piloto. Es decir, entre un rango de 102 y 109 grados centígrados, nosotros vamos a estar haciendo pruebas para estar sacando el producto a la temperatura que consideremos es en donde nos va a dar las características que necesitemos. ¿Qué tipo de cuestiones físicas podemos revisar para ver si un punto es ya el adecuado? Vamos a medir los grados Brix. Va a ser necesario ciertos equipos o elementos para poder trabajar nuestro jarabe, llegar al punto y considerar en dónde vamos a poder empezar a trabajar con este producto para moldearlo y sacarlo. Vamos a tener una lista de equipos que necesitamos, como un termómetro y un brixómetro. Entonces, con esos grados Brix o el porcentaje de sólidos que tenemos disueltos en nuestra mezcla, vamos nosotros a considerar el tema del punto. ¿Qué parámetros de calidad necesitamos medir para nosotros saber si esas características de esas moléculas que nosotros estamos cocinando o generando son las suficientes? Necesitamos un termómetro para estar midiendo la temperatura de nuestro jarabe, ya sea cuando sea jarabe o cuando ya sea el jarabe con el agente gelificante adicionado. Necesitamos un pHímetro. Como vimos en la tabla, en las características de los agentes gelificantes, dependiendo del tipo de agente gelificante, existen unos niveles de pH que tenemos que guardar para que nuestro gel tenga la estabilidad. Si nosotros trabajamos almidón y tenemos un medio ácido, puede ser que tengamos problemas. Si nosotros manejamos grenetina y tenemos un medio básico, puede ser que tengamos problemas. Por eso es importante el pH en el cual estamos trabajando para que no se nos salga de rango del agente gelificante que estamos trabajando. Este es un brixómetro
Los grados Brix se miden, nosotros tomamos una gota, la ponemos en el cristal, nosotros observamos ese cristal según el porcentaje de refracción de la luz que nosotros tenemos. Por medio de una tabla sabemos cuántos grados Brix tenemos en nuestra mezcla. Grados Brix van cambiando en función de que se evapore el agua con la cual estamos trabajando en nuestro jarabe. Cuando llegamos a una evaporación de agua suficiente para que los grados Brix nos marquen lo que tenemos que hacer, sacamos nuestro punto y entonces obtenemos ya nuestra gomita para ya poderla moldear o depositar. ¿A qué temperatura debe estar el jarabe? Pues el jarabe ya cuando está adicionado con el agente gelificante, generalmente el punto no hay una temperatura exacta, fluctúa entre los 102 y 109 grados. Hablamos de que tenemos que tener el brixómetro en la mano para poder determinar si los sólidos son lo que nosotros estamos buscando, y de ahí entonces ya podemos establecer una temperatura tope para poder empezar a trabajar. Aquí tenemos qué parámetros de calidad cuando ya nosotros estemos sacando nuestro punto, nuestro cocido, y vamos a ver ahorita de qué forma es el proceso en el cual nosotros depositamos ese caramelo gelificado para que cuaje, para que cure, para que se haga de la forma que debemos de hacerla en unos moldes, darle el tiempo de enfriamiento, y cuando nosotros ya tenemos el producto final, tenemos que cuidar características importantes como el color. Estamos produciendo gomitas rojas, todas sean del mismo tono. Nos podemos apoyar en lo que viene siendo algunas referencias de color, como las que vemos aquí, que son los pantones, por medio de los cuales nosotros podemos vigilar que si tenemos un color determinado de lo que vamos a trabajar, nosotros vamos a ver esta situación de los colores, que siempre tengamos el mismo tono. Igualmente, la textura, nosotros vamos a cuidar tanto que la textura como que la cuestión de la suavidad, como que la cuestión de que sea elástica la gomita, todo sea importante y sea igual y general, y que a través de nuestro proceso no tengamos diferencias en lo que viene siendo estas características. Otra cosa importante es el peso unitario. Nosotros debemos obtener gomas con pesos similares, porque nosotros vamos de repente a llenar graneles de 20 piezas, de 10 piezas. Entonces, obviamente tenemos que cuidar que el gramaje de nuestras piezas sea el adecuado. Vamos a hablar un poco de la funcionalidad de las gomas. En lo más sencillo que hemos dicho, gomas sin azúcar. Aquí tenemos el factor del porqué de gomas sin azúcar debido a la obesidad y diabetes. La obesidad y el sobrepeso aumentan su presencia en la población en mayores de 20 años, afecta a 3 de cada 4 en ese rango de edad. Se requiere incrementar la oferta de productos saludables alineados a los problemas de salud y ODS de la ONU, tomando en cuenta que la población no quiere abandonar el consumo de postres, aun con enfermedades o desórdenes alimentarios diagnosticados. La funcionalidad es que puedan comer un postre, algo dulce, pero que no coman azúcar. El reto tecnológico y económico, hablábamos de que los sustitutos de azúcar son caros. Entonces, la sustitución o disminución de azúcar al producto nos va a llevar que no vamos a tener costos accesibles. Si podemos hacer una función en la cual podamos tener estos dos valores en coincidencia, podemos tener ofertas de dulces sanos. Mas, sin embargo, existen algunos candados por los cuales los endulcorantes artificiales no pueden ser consumidos por niños, en la cual tanto los endulcorantes artificiales como la cafeína entran en una restricción para que los menores puedan utilizarlos, comerlos, ingerirlos. Entonces, esta oferta de dulces sanos se ve limitada. Es un reto que hay que seguir trabajando, porque pues si lo aumentamos de un lado, disminuimos de otro. Necesitamos ser creativos para ver cómo podemos llegar a estos dulces sanos. Y obviamente, hablando de azúcar, pues es la base de la confitería. La confitería son todos los dulces, y todos los dulces giran alrededor del azúcar, a la sacarosa. El azúcar proporciona volumen, da sensación especial en la boca. El azúcar es un inhibidor de vida microbiana, entonces la viscosidad, el volumen van de la mano. Vamos a tratar de tomar en cuenta todas estas aseveraciones cuando queramos sustituir el azúcar. Aquí tenemos algunos nombres de algunos polioles, otro tipo de polisacáridos. Tenemos el sorbitol, el isomalt, el manitol y el maltitol.
Algunos de ellos son utilizados igual que el azúcar con la cuestión de la sustitución del dulzor, pero algunos otros es posible y se utilizan como para hacer las caramelizaciones y generar los cristales necesarios para hacer las gomitas. Aquí tenemos algunas ventajas y desventajas de los sustitutos de azúcar. Algunas de las ventajas es que aportan el dulzor, muchas veces con mucha más potencia que el azúcar. Se reduce calorías de una manera dramática, contribuyen a la viscosidad, aunque no a nivel de la sacarosa. Y las desventajas más grandes es el efecto laxante. Se ve congestionado el estómago si nosotros comemos demasiado de este producto. Como se va a eliminar sin aprovecharse, hay un tiempo de resistencia en el estómago para eliminación y si lo cargamos, pues el cuerpo busca eliminarlo de la forma más rápido posible. Menos solubilidad respecto al azúcar, sus características físicas son diferentes y no participan en reacciones de Maillard. Esto significa que los endulcorantes artificiales no los podemos hacer o reaccionar con proteínas en cuestiones, por ejemplo, en caramelos de leche, no podemos trabajar con este tipo de elementos. Los colores son determinantes para tener una presentación de nuestra gomita importante. Existen colores de diversas naturalezas, de origen vegetal. Aquí está con base de una dispersión de espirulina. Se utiliza como un agente funcional y además nos aporta el color. Aquí tenemos algunos de los colores orgánicos que son de origen vegetal para poder utilizar en nuestros productos. Nosotros a la hora que sacamos nuestro punto vamos a llenar esos moldes y vamos a dejar enfriar nuestro producto. Va a depender de si es artesanal o si es en una máquina la forma en que se van a disponer esos moldes o la naturaleza de esos moldes. Los moldes en una máquina son de almidón. Nosotros utilizamos almidón deshidratado completamente para formar unos moldes en cada charola y vaciar nuestro producto. Cuando nosotros ya tenemos ese producto listo, sacamos de ese molde de almidón, limpiamos y le damos un terminado a nuestras gomitas, ya sea con un brillo. El brillo nos lo puede dar goma arábiga, algún otro tipo de producto que nosotros calentemos y adicionemos en un globo para tener un terminado brillado. Un azucarado, en ese mismo globo utilizamos azúcar adicionada con algún agente antihumectante para que no se pegue. Agregamos el azúcar y tenemos nuestro producto final, o puede ser chile. En algunos casos inclusive he sabido que se hacen determinados de las gomas hasta con chocolate, pero eso ya depende del gusto de cada quien. La goma con azúcar pues es lo más socorrido. El brillo es utilizado en gomas de almidón, por ejemplo, conocen las gominolas de osito, en donde pues sí se necesita brillar con ceras. Otros terminados, hablábamos chocolate, el trampado puede ser grajeado, o sea con caramelo por encima, en el cual un caramelo suave contiene una gomita en su interior. Y el acidulado, donde el azucarado lo hacemos con muchísimo más ácido cítrico para darle el efecto de acidulado. Y obviamente el antihumectante pues va en cantidad mayor. Aquí tenemos un cuarto de humedad. Aquí se ven las charolas en las cuales están depositados en almidón nuestras gomitas, y en la industria pues estos cuartos de temperatura controlada nos van a llevar la refrigeración para que este producto esté listo para poderse desmoldear y poderse trabajar. Aquí tenemos una fórmula y vuelvo a hacer hincapié. Para poder trabajar en hacer gomitas tenemos que tener bases de lo que estamos hablando aquí. Y en base a eso y en nuestro trabajo hacer pruebas, quizás vamos a tener que elaborar varias fórmulas para llegar a la fórmula que necesitemos. Aquí hacemos esta prueba porque no sabemos a qué va destinada la goma, qué características necesita, qué es lo que vamos a necesitar de ella. Entonces, por eso hacemos una generalidad para poder tener un punto de partida de cómo empezar a trabajar las gomas. Vuelvo a repetir, las fórmulas son sujetas a derecho de autor. Hay secreto industrial, hay propiedad industrial, y yo les recomiendo que cuando alguna fórmula les funcione, no la divulguen, la registren y puedan protegerse legalmente para que nadie más pueda utilizar su fórmula, así como lo hacen las grandes empresas. Tenemos una receta para elaboración de gomitas de grenetina. Vamos a hablar de que vamos a trabajar en una cocina normal, un recipiente resistente al fuego de 2 litros para hidratar grenetina, un recipiente resistente al fuego de 5 litros para preparación de jarabe, mezcla y obtención de punto, un recipiente o cuba para baño María de 5 litros, estufa con quemador de alta presión, palas de madera o metálicas, termómetro de preferencia sumergible, o sea, termómetro tradicional de mercurio, un brixómetro
que lo podemos conseguir pues, en casas de repostería, en todas esas cuestiones, más tranquilamente podemos obtenerlo. Moldes de almidón, ¿qué quiere decir? Tenemos que hacer un molde. Para cocina lo podemos hacer de madera, lo podemos hacer de plástico o puede ser de metal, dependiendo. Si queremos hacer la cosa más sencilla, podemos tomar de base una tapa o algo metálico en el cual podamos hacer presión sobre la charola y nos den espacios iguales con una tapa o con algo. Se me ocurre, no sé, cualquier cosa, en lugar de mandar a hacer ese molde. Las charolas sí son necesarias, como tipo charolas de panadería, y un horno. El horno, ya hablamos, es para la deshidratación del almidón. O en su defecto, si es mucha complicación para tener molde de almidón, pues hay que ver si podemos conseguir moldes de silicón. En las casas de repostería y de todo eso también venden algunos moldes de silicón que nos pueden bien servir para poder hacer algunas pruebas. Entonces nos quitamos el tema del horno y todo de encima si podemos conseguir esos moldes de silicón. Una jarra metálica para el vaciado de 1 litro y un refrigerador o cámara fría. Los ingredientes para esta prueba serán 200 mililitros de agua para disolución de jarabe, 400 gramos de azúcar refinado, 500 gramos de glucosa de maíz de 43 grados, Bomé, y para la hidratación necesitamos 500 mililitros de agua para hidratar grenetina, 130 gramos de grenetina natural en polvo, 100 mililitros de agua para preparar mezcla de ingredientes. La mezcla de ingredientes son 20 gramos de ácido cítrico, 2 gramos de sal, 15 mililitros de saborizante artificial frutal, 4 gotas de una disolución de 10 gramos de colorante vegetal en medio litro de agua. ¿Cómo es esto? Ustedes preparan 10 gramos de colorante en medio litro de agua. Cuando está perfectamente mezclado de ese medio litro coloreado, van a tomar ustedes solamente 4 gotas para agregar al final del punto para dar el color a la mezcla. Ingredientes funcionales previamente calculados. Aquí sí es bien importante que cada quien se eche un clavado a la bibliografía, que vaya a la norma, que vaya con la idea o el target, que es lo que están buscando, y empiecen a trabajar de una forma bastante intensa en la cuestión de qué cantidades necesitan de esos ingredientes, dónde los van a conseguir, si los van a conseguir nanoencapsulados, si los van a usar normales, o sea, en qué presentación, las vitaminas o los minerales o lo que vayan a utilizar. Si es un sustituto de azúcar, pues obviamente eso se debe de calcular en lugar de la glucosa y del azúcar. Tenemos que dar un paso atrás y reformular lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos refiriéndonos a una idea general que puede ser con vitaminas o con minerales o con colágeno, biotina, lo que nosotros queramos hacer. Por eso decimos ingredientes funcionales previamente calculados. Para el terminado o el acabado de las gomas final al gusto, azúcar, ácido cítrico, chile en polvo, goma arábiga, etc. Si queremos brillarlos, si queremos azucararlos, acidularlos, lo que nosotros queramos hacer, entonces tenemos que trabajar con una pequeña mezcla para hacer esto. Paso a paso. Paso 1, vamos a hidratar la grenetina. Verter la grenetina en los 500 mililitros de agua a manera de lluvia, agitando suavemente para que no se formen grumos. Es bien importante que no se formen grumos. Dejar reposar 10 minutos para que la hidratación sea total. Preparar el baño María, introducir la grenetina hidratada para su dilución unos 15 minutos. Retirar del baño y dejar reposando la grenetina hidratada. En el segundo paso, disolvemos el azúcar en los 200 mililitros de agua y calentamos. Posteriormente se agrega la glucosa y mezclar vigorosamente para que no se pegue y queme dicho material, o sea la glucosa. Llevar la mezcla hasta 100 grados. Paso 3. Al llegar a los 100 grados agregamos la grenetina hidratada que tenemos en reposo. Seguir mezclando y calentando. Obviamente a la hora de hacer la grenetina hidratada, esos 100 grados se nos van a volver a bajar a 85, 90. Entonces tenemos que agitar y volver a regresar a la temperatura de 100 grados. Paso 4. Disolver en los 100 mililitros de agua 20 gramos de ácido cítrico, 2 gramos de sal, 15 mililitros de saborizante, 4 gotas de color previamente diluido, elementos funcionales encapsulados y calculados según el procedimiento clínico, o sea, lo que hemos estado viendo aquí en el curso de a dónde nos podemos referir para buscar esto. Agregar dicha mezcla al cocido y seguir agitando hasta llegar a los parámetros del punto. En este caso, en esta mezcla, nosotros vamos a llegar hasta los 128 grados, 135 grados.
Pero ¿de qué va a depender esa temperatura y la cual la vamos a dejar exactamente establecida? A los grados Brix. Nosotros entre un rango de 70 y 80 grados Brix ya podemos tener nosotros una gomita. ¿Qué características? Pues será importante ver cómo es a 70 y cómo es a 80, cómo es a 75 y qué es lo que nosotros buscamos como producto final. Luego tenemos el paso 5, retirar del fuego la mezcla en el punto. Ya cuando definimos el punto en cuanto a temperatura y grados Brix, la dejamos reposar para que baje la espuma de la mezcla. Después se quita el exceso de espuma con una cuchara. Aquí, como la prueba es pequeña, nos va a generar espuma. Entonces sí es necesario eliminar la espuma para que el producto gomoso nos quede transparente y nos quede bonito. Hay que eliminar el exceso de espuma. Para vaciar el producto en los moldes, utilizar la jarra de litro que dijimos por ahí, vaciando en cantidades del cocido a la misma y vertiendo dicho producto en los moldes que hayamos utilizado, ya sea moldes plásticos o moldes de almidón. Paso 6. Dejar reposar el producto en los moldes por 24 horas a temperatura controlada de 10-15 grados centígrados. Finalmente, es importante mencionar que esta receta es ilustrativa y maneja cantidades y parámetros muy aproximados, pero depende de qué tipo de producto es el que se va a fabricar para ajustar dicha fórmula y personalizarla. No existe garantía que utilizando esta receta al pie de la letra se obtengan resultados óptimos para propósitos diferentes de producto final. Los ositos de gominola deben ser lo bastante duros para mantener la forma, pero blandos para masticarlos. Y para alcanzar la consistencia justa se necesita química de precisión. Para elaborar la masa base necesitamos azúcar. El azúcar aporta la estructura al osito. Después tenemos agua para disolverlo. Después gelatina, que aportará posteriormente la textura de gominola al osito. Esta también se disuelve en agua. La glucosa, para que tenga un sabor más potente y mejor. Y el sirope, que hará que el producto sea flexible. Una vez mezclados todos los ingredientes, obtenemos la masa base de los ositos. Los ingredientes deben mezclarse con la precisión de un chef gourmet, pero el volumen es tan enorme que todas las etapas del proceso de mezcla están mecanizadas. Una vez añadidos los ingredientes a la cuba, removidos y calentados, es hora de probar la textura. Usando un curioso aparato para calcular el contenido de azúcar, un operario prueba la mezcla y le da el visto bueno. El gel básico se divide en lotes y se añade toda una gama de concentrados de frutas y plantas para producir la variedad de sabores y colores diferentes. Primero se llenan miles de bandejas con almidón de maíz en polvo. Después se apilan las bandejas y se introducen en la máquina, que está lista para estampar los moldes de los osos. Estos se presionan boca abajo en el almidón. Después la bandeja pasa bajo un cubo de mezcla para ositos equipado con boquillas. El cubo funciona como el cartucho de una impresora y va de color en color. Las boquillas vierten 2,3 gramos de deliciosa mezcla en cada molde y nace un osito de gominola. El problema es que los ositos de gominola recién nacidos son demasiado gomosos. Necesitan secarse. Increíblemente, esto puede llevar hasta 5 días. Durante este largo proceso de secado, los ositos de gominola pierden su brillo. Por eso, esta máquina aplica a cada osito de goma seco una capa brillante de cera de abeja. Se controla por ordenador para que todos los ositos reciban una capa uniforme. Después, es hora del control de calidad. La labor de operarios como este es descartar los ositos deformes que se apartan para la merienda. Después, los millones de ositos de gominola ya están listos para ser embolsados y distribuidos. Cada tolva engulle el número exacto de ositos. Después, cada máquina los introduce en bolsas de plástico individuales a razón de 70 bolsas por minuto. Una vez termosellados, los ositos embolsados viajan por una cinta transportadora y caen en cajas. Si recién te prendés a Factorías, te contamos que ya vimos la primera parte de la receta, a gran escala, claro, de cómo se hace una pastilla de goma o una gomita. Primero veíamos cómo se preparaba la mezcla con agua, azúcar y glucosa. A eso se le añadía la gelatina previamente hidratada y luego se colocaba el colorante y la esencia.
En este caso, de color rojizo, porque estamos en pleno proceso de producción de las gomitas de Tutti Frutti. Toda esa mezcla es llevada a la máquina receptora que inyecta de forma precisa cada gotita de producto en los moldes de las planchas de almidón. También te contamos que la plancha de almidón se prepara especialmente según el modelo de golosina que se haga ese día y que además es reutilizable. Por último, te contaba que todas las planchas de almidón ya rellenas con el producto pasan a un galpón de secado, donde permanecen al menos 24 horas para tomar cuerpo. Las bandejas que estaban en el depósito, Sí. con un calorcito importante de 40 grados, Por lo menos, sí. 40 y pico, vienen acá. Y acá Exacto. estamos a temperatura ambiente. Exacto, se estaciona acá durante 12 horas y posteriormente ya viene la etapa de el desmolde del producto, Bien, donde es lo que hace el señor. exactamente. El almidón se regenera, se limpia y vuelve al proceso productivo y el producto va a un ciclón donde se va sopleteando los restos de almidón que le pueden llegar a quedar a la pastilla de goma. Como una catarata de Tutti Frutti, el producto cae limpio de la cinta transportadora. Daniel es el encargado de, primero, rociarlas con agua y luego grajearlas con azúcar. Una vez terminada esta parte, las pasan a cajones plásticos para que se refresquen durante un par de horas. Luego se vuelcan en otros cajones para que por fin puedan ser llevadas a la máquina envasadora mediante el montacargas. Las bolsas en donde van las gomitas tienen una capacidad de 200 gramos y, como pueden ver, salen de una bobina de papel plástico, encajan en el cilindro de la máquina y van recibiendo, previo pesaje del producto, los 200 gramos. Pero, ¿cómo hace la máquina para calcular el peso de cada tanda de gomitas? Es un sistema de 4 balanzas automática donde a través de un LED se le va colocando el peso requerido. 200 gramos, la pesa, si sobra, descarta. Viene una cinta transportadora con producto Sí. y son canales vibratorios que van deslizando el producto de De a poquito. De a poquito. Ah, Entonces claro, cuando claro. llega a 200 gramos, corta. Y siempre me pregunté, la fecha de vencimiento, dice lote, vencimiento, etcétera, ¿en qué momento se estampa ese Bueno, sellito? ahí tiene lo que se le denomina un hot stamping, que Sí. también es a través de calor y con un film. A medida que va pasando la bobina, va sellando según el lote y la fecha que sea, ¿no? Eso lo van calibrando cada día. Todos los días tienen un vencimiento distinto. Bien, Es según por norma del Código Alimentario. Si hay algo que me llamó la atención en todo el proceso es la minuciosidad y la prolijidad con la que se trabaja para que no haya margen de error. Vamos a hablar un poquito de unas cuestiones inherentes o alrededor de lo que viene siendo una producción de alimentos. Si desean emprender y llegar a tener un lugar donde fabricar, pues es bien importante tener en cuenta estos aspectos que vamos a revisar. Vamos a empezar con la cuestión de la implementación de higiene y seguridad alimentaria. Todo esto es a nivel obligatorio en cualquier instalación donde se expendan, se elaboren o se procesen alimentos o, en su defecto, materiales que entren en la cadena de suministro de productos alimentarios en los cuales tengan contacto con el alimento, así como pueden ser en donde se fabrican los empaques primarios, en donde también tienen que observar estas reglas de buenas prácticas de manufactura para tener un control sobre la inocuidad y sobre los puntos críticos de control de los procesos y de las instalaciones. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es obligatorio? ¿Por qué se necesita estar al corriente con todo esto? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que cada año enferman en el mundo 600 millones de personas, 1 de cada 10 habitantes, por ingerir alimentos contaminados. El suministro de alimentos inocuos fortalece las economías nacionales, el comercio y el turismo, nos da certeza, nos da seguridad, nos da menos gasto público en cuestión de enfermedades y por lo tanto nuestras economías se van a desarrollar mejor. Lo primero que hay que tomar en cuenta son las instalaciones. Está hasta la cola de la flecha circular. Tenemos que tomar en cuenta muchos detalles en las instalaciones. Tenemos que cuidar que haya limpieza, que haya orden, que las paredes no tengan huecos, que los pisos no tengan grietas,
que tengamos todo lo adecuado para que estas instalaciones sean adecuadas, los techos no tengan orificios, no tenga acceso a plagas o animales como pájaros y todo esto. Tenemos que dar una revisión, una inspección completa de las instalaciones para ver en dónde tenemos que apretar para que todo esté en la mejor forma posible. En el siguiente punto hablamos de equipos y utensilios. Aquí es importante que siempre tomemos en cuenta que por lo que nosotros manejemos nuestros alimentos o nuestros productos, no hagamos diferentes cosas con lo mismo. Es decir, si nosotros utilizamos una pala para hacer una mezcla en la cuestión del jarabe, pues obviamente vamos a tener una pala para eso y una pala para la hidratación de la grenetina, en el ejemplo de lo que estamos trabajando nosotros. O en otro tipo de cuestiones, pues no mezclar los utensilios para no estar haciendo lo que le llamamos descontaminaciones cruzadas. Los servicios, hay que tener los servicios en buen estado, hay que estar en una distancia adecuada donde estamos manejando los alimentos, tiene que haber lavabos, esclusas en las cuales nosotros lavemos nuestras manos antes y después de ir al baño, que nuestro equipo de trabajo, nuestros delantales, nuestros gorros, nuestros guantes no entren al baño junto con nosotros, nuestra bata, que haya una observación de esa calidad. Que nuestro almacén sea adecuado, que sea ventilado, que no almacenemos cosas peligrosas junto con cosas inertes, que si tenemos algunos materiales alérgenos no los almacenemos junto con los materiales que no lo son, que tengamos cuidado en todo ese tipo de situaciones. Tenemos que tener un control estricto sobre las operaciones, en la cual no tengamos detalles o asuntos que tengan que ver con que estemos cerca de la operación y no tengamos un cubrebocas, que vayamos a tener algún riesgo o algún accidente de trabajo, que observemos todas las cuestiones de higiene, que el equipo de seguridad de la gente sea el adecuado. Todo esto es bien importante. Las materias primas, tenemos que tener un control de ellas, que no haya contaminaciones cruzadas, que si tenemos alérgenos los almacenemos en forma aparte, que tengamos un buen control de materias primas, como asimismo de las instalaciones del almacén. El agua, hay que estar monitoreando, haciendo pruebas del agua de uso, el agua de proceso, estar haciendo análisis. Nos pide la norma por lo menos un examen cada mes del agua de la red municipal y un análisis también del agua que utilicemos en el proceso. Nosotros para hacer las gomitas, el agua que vamos a utilizar es agua filtrada, es agua como si fuera de agua de garrafón, con un filtro sencillo, puede ser carbón activado, podemos tener ósmosis inversa, aunque ya eso sería una cuestión un poquito extra, pero sí necesitamos cuidar que nuestra agua de proceso y hacer análisis para asegurar de que el agua no va a contaminar nuestro producto. La limpieza es importante, tener programas de mantenimiento, de limpieza de equipos, de máquinas, hacer liberaciones por medio de control de calidad, que los equipos al final del día queden limpios, que las áreas comunes, que todo esté limpio, que las áreas de proceso, cada persona se haga cargo de la limpieza de su lugar de trabajo. El control de las plagas es importante porque tenemos que tener un plan de control de plagas precisamente para evitar que fauna o animales voladores o todo este tipo de cosas o roedores o eso entren en nuestras instalaciones. Tenemos que tener lámparas, tenemos que tener trampas, tenemos que hacer aspersiones para toda la cuestión de los cucarachas y todo este tipo de animales y tenemos que llevar un control de ese proceso mediante una bitácora. Los residuos, si manejamos residuos normales, cómo se va a hacer la disposición de los mismos, se va a hacer la separación, si tenemos cartón, si tenemos plástico, si en algún caso podemos tener un residuo peligroso, tenemos que contratar un servicio especial para la recolección de dicho material. Es importante cuidar la salud del personal, que la gente esté en buenas condiciones, que no tengan enfermedades contagiosas, que al detectar alguna enfermedad aislemos a la persona, que pues esté todo monitoreado y todo al corriente. Los equipos de transporte deben de tener también un control de plagas, una limpieza, un orden, una bitácora para ver sus servicios de mantenimiento, de limpieza, etcétera, etcétera. Y la capacitación que en todas las plantas generalmente está a cargo del área de calidad para los aspectos generales y particulares de la planta, toda la cuestión de las buenas prácticas. Si tenemos implementado algo más, pues que la gente esté enterada y conozca de cada uno de estos. Contaminación de los alimentos. Existen algunas diferentes formas de contaminación de alimentos. Las contaminaciones físicas, que son fragmentos de plástico, metal, madera, piedras, objetos que puedan causar daño físico.
en la dentadura, en la garganta, contaminantes biológicos que son muy comunes como las bacterias, virus, parásitos, patógenos, toxinas y metabolitos tóxicos, en los cuales pueden causar las enfermedades graves. Tenemos contaminantes radioactivos. Hay casos como un sonado hace muchísimos años de la leche en polvo que venía contaminada de la explosión de Chernobyl en Rusia. Y pues son cosas menos comunes, pero que es un ejemplo que nos puede servir. Las contaminaciones químicas, que son pesticidas, metales pesados, dioxina, residuos de medicamentos. Si nosotros trabajamos con materiales que vienen del campo y los pesticidas no fueron los adecuados, si viene alguna contaminación por metales pesados, ya sea de agua o sea de algún torrente o algo donde, no sé, trabajar mariscos, pescado o cuestiones de este tipo, sí podemos tener contaminaciones de metales pesados y así sucesivamente. Aunque las tres son importantes cuando hablamos de higiene en alimentos, nos enfocamos más en la contaminación biológica. Todos los controles para los alimentos son cargas bacterianas, microbiológicos, etcétera, y es lo que más se toma en cuenta de medir las muestras que tenemos de nuestro producto para hacer liberaciones. Aunque los demás aspectos los considero importantes también y no se deben de dejar de lado. ¿Cómo es el correcto lavado de manos? La norma nos habla de las zonas que a veces olvidamos lavar, que debemos de lavar nuestras manos antes de comer, tocar alimentos y cocinar. Y después de ir al baño, manipular alimentos crudos, carne, pescado, pollo y huevos, jugar en el parque y tocar las mascotas, sonarse la nariz, estornudar o toser. Son algunos puntos generales. Hay que estarse lavando las manos cuando entramos y cuando salimos de las zonas de trabajo, cuando vamos al baño, cuando vamos a comer, cuando vamos a hacer en nuestras líneas de proceso. Tenemos que tener especial cuidado con el lavado de las manos. Los alérgenos o sustancias alergénicas son productos que pueden contaminar otro tipo de materias primas en nuestros procesos o que puede contaminar el producto final. Aquí tenemos que es, por ejemplo, el trigo, pescado, la leche, el huevo, las semillas como los cacahuates, la soya, las nueces y los crustáceos y algunos mariscos en general. Esos productos pueden llegar a contaminar y si por ejemplo se manipulan de este tipo de productos en una máquina de empaque, por ejemplo, y que luego esa máquina se limpia para hacer otro tipo de producto que no lleve estos alérgenos, de todas maneras tenemos que anunciarle a nuestro consumidor que el producto puede llevar trazas de estos alérgenos porque se manipulan en la instalación, cuestiones como nueces o soya o cacahuates, declaremos que se utiliza. Factores que favorecen a la reproducción de material orgánico: la temperatura, el agua, el tiempo, el oxígeno y los nutrientes. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos para que en nuestras instalaciones tengamos, en cuestión de la temperatura, pues en nuestros procesos tenemos temperaturas diversas, tener cuidado especial en los equipos en los cuales se utilicen y se vuelvan a temperatura ambiente, se tengan que limpiar perfectamente para que no se sigan propagando en tuberías y en todo este tipo de cuestiones estos microorganismos. El agua de proceso, como dijimos, hay que estar haciendo análisis, hay que asegurar que el agua que tenemos en nuestro proceso y en la red que nos abastece para todo lo demás en nuestra instalación, pues sean los adecuados. El tiempo, pues tenemos que trabajar en base a tiempo de programas de limpieza y de mantenimiento de maquinarias, de equipos, de lavados y de todo. El oxígeno, aquí sí tenemos una cuestión más cara, pero existen atmósferas controladas para procesos muy delicados en los cuales el aire que entra y sale de la instalación tiene filtros y tiene controles y procesos para que no nos lleguen a contaminar con carga bacteriana en nuestro proceso. Nutrientes, pues depende mucho de qué estemos fabricando. Si tenemos alérgenos que son muy nutritivos, como las nueces y todo eso, podemos tener microorganismos. Hay que tener mucho cuidado con todos estos aspectos. Tenemos algunas acepciones que hacemos con respecto a estas buenas prácticas que lo vamos a llevar a la elaboración de las gomitas, donde tenemos que tener nosotros más cuidado para observar estas reglas de buenas prácticas de manufactura. Es recomendable hacerlo en la recepción de materia prima, tener controles absolutos de revisión de la materia prima, que llegue en buen estado, que los envases no lleguen rotos, que las fechas de caducidad sean las adecuadas, que todo lo inherente a la materia prima esté en condiciones con documentos, con certificados de calidad.
y que tengamos lo mejor posible esto controlado. Y la humedad del cuarto, nosotros cuando trabajamos jarabes, cuando preparamos jarabes, cuando tenemos utilización de ácido cítrico y todo ese tipo de cuestiones en los procesos, lo ideal es tener una temperatura controlada, la humedad del cuarto donde está trabajando, tener mucho cuidado con eso. Si no se puede tener una atmósfera controlada, pues al menos tener medición de la humedad y saber, por ejemplo, en días lluviosos, qué riesgo puede haber si podemos trabajar o no podemos trabajar. Es una cuestión que se observa mucho, la humedad del ambiente. La manipulación de alimento, dónde es que la gente toca el material, con qué guantes, con qué frecuencia, con qué objetivo se toca el producto, si hay que hacer una selección. Por ahí vimos que en control de calidad meten las manos ahí en las gomitas de oso. Pues debe de haber una limpieza exagerada y debe de haber un control completo sobre quién está metiendo las manos, todo sanitizado. Y por último, el material de empaque es importante que sea inocuo, que traiga su certificación, que puede estar en contacto con los alimentos, que el fabricante nos asegure que tenemos lo que necesitamos y que vamos a tener todo en la mejor forma posible. Hasta aquí las buenas prácticas, es un panorama general. Aquí yo ahondaría un poco en la cuestión de que cada quien, según trabaje en un lugar o tenga la idea de emprender por su cuenta, debe de cuidar todos esos aspectos y que en cualquier momento, en cualquier puesto o en cualquier instalación pequeña o grande que sea, pueden llegar las autoridades de salubridad y revisar esto que es obligatorio. Esto que revisamos ahorita es completamente obligatorio. Y también, por ejemplo, los controles de HACCP, que son los puntos de control, los puntos de riesgo que hay que analizar y revisar en un HACCP, que es un paso superior a lo que viene siendo la buena práctica de manufactura. Entonces, creo que es importante saber que es obligatorio y tratar de que todas nuestras instalaciones estén de la mejor manera posible. Yo aconsejo que si no estamos en condiciones de poder tener una instalación, de invertir en un local para hacer este tipo de cosas, mientras tenemos esa posibilidad de que buscar un lugar donde nos puedan maquilar el producto, o si bien hacerlo artesanalmente, pues de nada vale porque tenemos que observar las mismas referencias para algo pequeño o algo grande. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y sobre todo tener conciencia que esto es lo que sucede a nivel industria y tenemos que tenerlo bien claro.